Bueno, nos habíamos quedado un poco, hablamos ayer del síndrome de liberación de citocinas, ¿no? Y del efecto on target of tumor como dos, digamos, mm, dos efectos adversos, ¿no? De las terapias TCAR, ¿no? Y vamos a discutir un poquito qué se puede hacer con estas cosas. Bueno, ya vimos un poco qué cosas se podrían hacer con él para prevenir o evitar el CRS, pero bueno, vamos a ver algunas cosas más. Un poco el mecanismo del CRS es que, como os comenté ayer, de pronto introducimos gran cantidad de células CAR-T que son muy reactivas frente a los antígenos tumorales. Recordad, además, que como reconocen la forma nativa del antígeno, no necesitan siquiera presentación antigénica, con lo cual se va a producir una estimulación prácticamente inmediata de todas estas cantidades de células que introduzcamos cientos, miles de millones de linfocitos T. Y eso iba a provocar, por un lado, mucha lisis celular. Si estas células que son lisadas, además, son células del sistema inmune, como ocurre, por ejemplo, en las leucemias o en los linfomas, pues eso va a liberar citocinas que contienen esos linfocitos B tumorales en su interior. Por otro lado, la estimulación y la coestimulación de las células CAR-T las va a poner a hacer su programa de activación de célula T, que, bueno, sabéis que consiste, entre otras cosas, en producir mucha interleucina 2, y producir también TNF, interferón gamma, pues una serie de citocinas que son proinflamatorias, ¿no? Entonces, claramente los factores que van a provocar este síndrome pues van a ser dos. Por un lado, la carga tumoral y por otro lado, la cantidad de células CAR-T que infundamos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos que controlar, ¿no? Se ha visto que cuando se estudian grupos de pacientes con un mismo tumor, en aquellos en los que presentan síndromes de liberación de citocinas, son aquellos pacientes que tienen una mayor carga tumoral. Entonces, yo ahora os pregunto, ¿que se nos ocurren cosas que podríamos hacer para evitar ese CRS? Escribirme en el chat alguna cosilla. Venga, ya sé que son las 9:05 de la mañana, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué dos cosas se nos pueden ocurrir que podríamos hacer? Una, disminuir la carga tumoral, que es, pues hombre, si tenemos unas masas localizadas, pues con cirugía las quitamos y hemos quitado digamos, la parte principal del tumor. Si es un tumor en el cual, pues por ejemplo, una leucemia es sensible a ciertos agentes quimioterapéuticos, pegas un pulso de quimioterapia y te has cargado a lo mejor a más de la mitad de la masa tumoral, por lo menos de las células que están en la sangre, ¿no? Que van a ser las que más rápidamente van a entrar en contacto con tus células T cuando las inyectes. Con lo cual, digamos, quitas mucho del este. Otra cosa que se puede hacer, aparte de disminuir la carga tumoral. Venga. Eso, disminuir o por lo menos controlar, ¿no? La cantidad de células que infundimos en los pacientes, porque al hacerlo, pues bueno, digamos, estamos controlando uno de los dos, digamos, de los dos factores que intervienen en la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, una de las maneras que he dicho de disminuir la carga tumoral sería hacer un tratamiento con quimioterapia. Por ejemplo, en el caso de las células B, se utiliza fludarabina. Es un análogo de base con un flúor que, bueno, altera la acción enzimática de la síntesis de bases y mata células, sobre todo en proliferación. Pero también mata y elimina
otro efecto colateral, pero que puede ser a veces beneficioso, ¿no? Elimina muchos de los linfocitos T del paciente, con lo que los linfocitos T transgénicos, los CAR que hemos trasplantado, pues van a tener los órganos linfoides a su disposición, ¿no? Para aprovechar los mecanismos de crecimiento hemostásico que van a estimular digamos, la proliferación de los linfocitos que queden, ¿no? Por ejemplo, en la leucemia linfática crónica de células B, que es una enfermedad en la cual la masa tumoral puede llegar a ser muy grande y hay pacientes que, bueno, para que os hagáis una idea, pacientes que a lo mejor llegan a tener 50.000 o 100.000 linfocitos por microlitro de sangre, no os digo la masa que pueden tener, eso es en sangre circulante, la masa que pueden tener, por ejemplo, en ganglios o en médula ósea. Porque este tumor en sus fases finales hace metástasis en médula ósea y entonces, pues, digamos, la masa tumoral puede ser de kilos, ¿no? Del orden de 10 elevado a 12, bueno, puede ser enorme, ¿no? Entonces, en esa situación, un ciclo de linfodepleción que, por ejemplo, te deje pues, de tener 10 elevado a 12, pues te deje a tener 10 elevado a 11 o 10 elevado a 10, pues bueno, va a hacer que disminuya la cantidad de células leucémicas, pero al hacer también hueco a los TCAR, va a facilitar el que estas células, digamos, agarren, ¿no? Estas células que injertamos proliferen y se mantengan. Pero claro, si esto ocurriera en exceso, pues también podría inducir un riesgo de síndrome inflamatorio sistémico, aunque no fuera en el momento inicial de inyectar las células, sino más tarde, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que valorar, ¿no? El otro problema era que habíamos comentado es el on target of tumor, ¿no? Es cuando las células CAR actúan bien, actúan contra el antígeno que reconocen y eliminan, por ejemplo, en este caso, a las células leucémicas, pero el problema es que también eliminan a algunas células sanas que son CD19 positivas. Es más, el problema realmente no es cuando se eliminan algunas células B sanas, sino cuando, por ejemplo, se eliminan todas o casi todas. Con lo cual esta persona, pues, bueno, se queda sin células B normales, ¿no? Y entonces se queda sin posibilidad de reaccionar, por ejemplo, ante los patógenos que la infecten. Y también, como habíamos visto en el tema de autoinmunidad, en la clase de ayer, pues también impide que estas células funcionen como presentadoras de antígeno. Entonces, pues es un problema gordo, ¿no? Bueno, ayer ya os pregunté un poquito sobre qué soluciones podía tener este problema. Comentasteis que una de las soluciones era el generar CARs y en lugar de reconocer solo un antígeno, reconocieran dos antígenos que fuesen expresados lo más exclusivamente posible por las células leucémicas y de esa manera pues podemos hacer unos CARs que actúen con, digamos que diferencien más entre las células B y las células normales. Por ejemplo, ahora ya se han hecho algunos estudios con CARs duales, en el caso de la leucemia linfática de células B, CARs que reconocen no solo CD19, es un antígeno presentado por todas las células B, sino CD23, que es otro antígeno que es expresado de una manera predominante por las células de la leucemia linfática crónica y que, sin embargo, en las células B sanas un porcentaje pequeño, solo expresa un porcentaje pequeño, no es mayoritario, con lo cual estaríamos respetando a la mayoría de las células B normales. Otra solución que es interesante, lo que pasa que está, bueno, hay que saber un poquito, hay que acordarse de la, digamos, de la biología de las células B. No sé si os acordáis que teníamos un tumor
de células B, pues como está originado, el tumor se origina en un clon, y sabéis que las células B reordenan sus genes de cadena ligera y de cadena pesada, pues o bien el clon tumoral o bien usa cadena ligera kappa o bien usa cadena ligera lambda. Acordaros que eran los dos tipos. Pues bien, ahora mismo ya hay anticuerpos y CARs que son específicos frente a uno de estos isotipos. Es decir, podríamos tener CARs anti-kappa, CARs anti-lambda. Si en lugar de ir contra todas las células B, sabemos que una persona tiene un tumor, porque le hemos hecho un estudio de isotipos y hemos visto que el tumor expresa kappa, por ejemplo. Pues entonces a este le damos unos CARs anti-kappa y entonces van a matar a todas las tumorales y a las normales que sean kappa. Pero a las normales que sean lambda no las van a tocar, ¿vale? Por lo que van a ser, bueno, normalmente en humanos, por ejemplo, eso serían 1/3 de las células B. No van a ser atacadas. Con lo cual, de esa manera, respetamos a esa parte de la población de las células B normales y de esa manera esa persona mantendría células B normales y mantendría su capacidad de responder frente al tumor, ¿vale? Es decir, la idea es que si utilizamos células TCAR específicas de la cadena ligera del tumor, del anticuerpo del tumor, no van a afectar a las células B normales que expresen el isotipo alternativo de cadena ligera, ¿vale? Esta sería la idea. ¿Alguna idea más? Bueno, esto incluso lo preguntasteis a alguno en los cuestionarios, que si se podía utilizar a corto plazo, se podía utilizar soluciones de terapia para suplir, digamos, la incapacidad del paciente para generar anticuerpos. Y sí, realmente esta es una de las, digamos, de las soluciones a corto plazo que se aplica. Hay preparaciones de gamma-globulinas humanas que se pueden inyectar. El problema es que son carísimas, porque eso, bueno, se extrae de suero, pero se purifican, tiene muchos controles. Pero bueno, de esta manera lo que puedes hacer es que una persona que estaría indefensa porque no tiene anticuerpos, pues tú de pronto le metes anticuerpos de otros individuos y con eso ya tiene inmunidad a todo lo que reconozcan esos anticuerpos, ¿no? Con lo cual, ya os digo, esto es caro, pero se hace. Otro enfoque es que luego saldrá varias veces, saldrá, por ejemplo, cuando tratemos las terapias frente a tumores sólidos, es el incluir en la construcción génica, igual que introducimos genes que van a favorecer la proliferación de las células CAR, introducir algún elemento como lo podríamos llamar un poco en broma, de botón de autodestrucción, ¿no? Es decir, introducir algo que nos permita, si en un momento observamos que las células CAR se están pasando de la raya y ha matado el tumor y siguen matando a otras células que no nos interesa que maten, pues digamos las pudiéramos parar o destruir a las células TCAR cuando pensáramos que era lo mejor. Y eso realmente, pues hay varias maneras. Habéis preguntado también en los cuestionarios sobre esto, y porque eran cosas que yo había dejado tapadas en las diapositivas para que pensarais un poco sobre ellas. Y bueno, y hay varias maneras. Aquí se cuenta una que sería introducirles un gen de una caspasa que podemos activar con una señal, una caspasa inducible. Habría otras como es, por ejemplo, introducir un gen de timidina quinasa que incorporarán las células TCAR y entonces luego si queremos eliminarlas daremos un tratamiento con ganciclovir y eso provocará que en esas células se interfiera la síntesis de bases nucleotídicas y se mueran, ¿no? Selectivamente sin afectar a las células normales, ¿vale? Otra posibilidad que ya fue la primera que habéis comentado antes
sería o la segunda sería usar dosis menores de células T para evitar que una toxicidad demasiado severa, ¿no? Y bueno, como hemos comentado también antes, una manera de evitar los efectos indeseados sería lo que se llama mejorar la precisión. Llamaríamos precisión en este caso que el ataque de las células CAR se dirija contra las células tumorales y no se dirija contra células que no son tumorales, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, básicamente lo que tenemos que pensar cuando se va a diseñar una terapia con células CAR es escoger lo posible aquella molécula que el tumor exprese en una cantidad superior a las células normales o lo ideal si fuera exclusiva. Esto no siempre es posible porque muchas veces vamos a tener, por ejemplo, a lo mejor BCRs con los que o las secuencias génicas que codifican BCRs con las que construir el CAR, las vamos a tener frente, por ejemplo, a lo mejor a antígenos de diferenciación normal, pero no frente al antígeno tumoral del exclusivo del tumor de Pepe, ¿vale? O de Luis, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que esos BCRs contra, por ejemplo, CD19, CD20, pues van a reaccionar con el CD20 o con el CD19 de cualquier individuo, ¿no? Y eso significa que son moléculas que no solo se expresan en células tumorales, sino que también se expresan en células normales. Entonces, eso vamos a tener un problema. Pues otra manera de mejorar en este sentido es utilizar las células CAR-T duales, ¿vale? Sería, bueno, ya lo hemos comentado, pues por ejemplo, la combinación de receptores frente a CD23 y CD19, ¿vale? Y bueno, y con esto hemos acabado la parte inicial. Vamos a iniciar la segunda parte de este tema, que es la parte de las terapias CAR en tumores sólidos. Y bueno, aquí un poco la sorpresa fue que después de los resultados maravillosos que se obtuvieron en leucemias, pues cuando se fueron a aplicar estas células de CAR en tumores sólidos, pues realmente pues hubo unos donde se esperaban éxitos, pues se encontraron fracasos, ¿no? Y bueno, y esto llegó a intentar comprender cuáles eran las diferencias entre los tumores sólidos y las leucemias. Básicamente la diferencia es que una leucemia, digamos, pura, es decir, que también hay, vamos a ver, esto no es una dicotomía, hay situaciones intermedias, pero en una leucemia pura tendríamos casi todas las células del tumor estarían circulando en la sangre o estarían en tejidos altamente irrigados por la sangre, como por la médula ósea. Y en ese caso, el acceso, el contacto de las células con las células del tumor, pues no va a tener ningún problema. Esto ocurre en algunas ocasiones, en algunas leucemias, por ejemplo, en la leucemia aguda de linfocitos B, pero en otras ocasiones tenemos, por ejemplo, en la leucemia linfática crónica de células, tenemos muchas células circulando, por eso se llama leucemia, pero también tenemos células viviendo en los tejidos linfoides o viviendo en la médula ósea. Y esas células ya se había comprobado antes de hacer los intentos con terapias CAR, y por ejemplo, cuando tú dabas una quimioterapia, limpiabas prácticamente la sangre, lógicamente tú inyectas la quimioterapia en sangre, las concentraciones más altas están en sangre, las células tumorales mueren en sangre, pero cuanto más lejos de la sangre están otros tejidos donde puedan vivir estas células tumorales, pues por ejemplo en la leucemia linfática de células B, pues viven en el bazo, viven en los órganos linfoides, viven también en la médula. Pues dependiendo de los tejidos,
cuanto menos alta llega a ser la concentración del agente quimioterapéutico, menos mata. Y entonces, pues tú dices, no, me he cargado al 100% de las células de la sangre, pero no te has cargado ni a la mitad de las células que tienen que están en otros tejidos y que realmente en esos tejidos es donde están proliferando, que tienen ahí unos nichos que son los que no solo facilitan su supervivencia, sino que estimulan su proliferación. ¿Vale? Esto, por un lado, sería una situación intermedia. Otra situación intermedia serían lo que llamamos linfomas, ¿no? Que son tumores, linfocitos, que forman masas, por ejemplo, en ganglios, y algunos de estos linfomas tienen lo que se llama una expresión leucémica, es decir, a lo mejor un 5% de sus células circulan en la sangre, pero el 95% del tumor está en un órgano linfoide, ¿no? El otro extremo ya de esta, digamos, de esta diferente gama, ¿no? digamos, de solidez de los tumores serían lo que llamamos tumores sólidos. Están formados por tipos de células, pues a lo mejor mesenquimales, epiteliales, es decir, de tipos de células que, bueno, que van a formar eso de tejidos y que ahí además se van a asociar a otras células que rodean el tumor, lo que se llama el estroma, y realmente se va a convertir en el tumor va a ser un tejido amurallado, ¿no? En el cual va a ser muy difícil que los linfocitos entren. En esta situación, ya veremos, habéis hecho alguna pregunta al respecto, que os extrañaba, que cómo podría ser que la respuesta inmune frente a un tumor seleccionara a las células, por ejemplo, que no expresaran el antígeno o que estuvieran en sitios, digamos, más difícilmente accesibles. Bueno, esto es la ley de Murphy. Las células TCAR van y matan a todas las células tumorales que pueden. Aquellas células tumorales que por estar más inaccesibles o por expresar menos cantidad del antígeno no son eliminadas, porque nuestras células TCAR no llegan a poder matarlas, pues esas son las que van a sobrevivir. Y si son las que van a sobrevivir, son las que van a seguir proliferando. Es decir, en cierto modo, cuando estamos con una respuesta de esta antígeno específica contra los tumores, lo que estamos creando, vale, estamos, en principio, primer efecto, estamos eliminando células tumorales, fenomenal. Ahora bien, o eliminamos al 100%, o aquellas células que no eliminemos, las hemos seleccionado. Hemos seleccionado precisamente aquellas células que son menos sensibles a nuestras células antitumorales. ¿Vale? Es decir, que es un poco, sería como en la evolución natural, ¿no? La selección de los más aptos, ¿no? En este caso, las células más aptas, las células tumorales más aptas, serían aquellas que no se dejan matar con distintos trucos. Un truco a lo mejor puede ser dejar de expresar el antígeno reconocido. Otro truco puede ser el rodearse de guardaespaldas, ¿no? Rodearse de un entorno de células que las aísla, que las protege de, por ejemplo, inmunosuprimen. Por ejemplo, si una célula tumoral atrae células T reguladoras y estas células T reguladoras se ponen a producir interleucina 1, transforming growth factor beta, interleucina 1 no, interleucina 10, transforming growth factor beta, CTLA4, se ponen a producir ahí una serie de moléculas que básicamente lo que van a hacer es inhibir la respuesta de los linfocitos T antitumorales, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que todo esto en los tumores sólidos es muy importante, ¿eh? Pero vamos a ver también que se están encontrando ahora mismo ya con el nivel de desarrollo que hay de herramientas, pues bueno, algunos lo habéis comentado incluso en los cuestionarios, de que si no se podría, la verdad es una idea buena, que si no se podría, por ejemplo, ¿os acordáis del E1, no?
que era un receptor, digamos, de muerte de linfocitos T efectores, que si no podríamos hacer un receptor que tuviera una parte extracelular de PD1 y una parte intracelular que en lugar de ser la de PD1 fuera la de una molécula, por ejemplo, coestimuladora. Y entonces, de esta manera, si el tumor se defiende con ligandos de PDL, eso a nuestros linfocitos T, en lugar de inhibirlos, lo que iba a hacer es estimularlos, ¿no? Es una idea muy buena. Y, teóricamente, podría hacerse, ¿no? Podría ser una idea para utilizar incluso un mecanismo de escape del tumor como un mecanismo todavía de estimulación de la, ¿no? Bien, vamos a ver que hay bastantes cosas que se pueden hacer en esto. Vamos a ir empezando de esto que os he contado, digamos, de toda esta gama, ¿no?, de tumores más sólidos, menos sólidos. Vamos a empezar por lo que serían leucemias, pero que en parte de las células tumorales viven en lugares que realmente son tumores sólidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto se ha observado en la leucemia, por ejemplo, la leucemia crónica de células B. Desde hace muchos años había una cosa como paradójica, ¿no? Y era, dices, ¿cómo este tumor puede crecer si las células leucémicas hacemos estudios y no proliferan? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que realmente las células que estaban en sangre pues estaban ahí en reposo, no crecían. Que crecían era una especie como de células que funcionaban como células madre del tumor, que se quedaban en los nódulos linfáticos y donde establecían, digamos, redes, ¿no?, agregaciones con otros tipos celulares que se llaman estructuras pseudofoliculares, porque parecen folículos B. Si tú marcas con un anticuerpo frente a células B, pues te sale una estructura folicular, pero realmente si tú miras, realmente no está formada por células B normales, sino que está formada por células B tumorales, ¿vale? Entonces, en esas estructuras, estas células, acordaros, por ejemplo, en un folículo normal, pues las células B, digamos, son ayudadas a proliferar, por un lado, por linfocitos T helper, por otro lado, por las células dendríticas foliculares, ¿vale? Pues lo que se observaba es que, en cierto modo, estas células tumorales lo que hacían era algo similar. Conseguían otras células estromales, ¿no? Pues, como las que normalmente forman los lugares donde las células B normales proliferan, pues digamos también eran capaces de atraerlas, las células tumorales. Y se vio que además que había quimioquinas implicadas. Esas células estromales que apoyaban el crecimiento de las células B segregaban CXCL12, que es una quimioquina, que por un lado actúa sobre las células B haciéndolas más resistentes a la apoptosis, pero también es capaz de atraer a otras células supresoras. Células supresoras como las que vimos el año pasado, las MDSC, las células supresoras de origen mieloide. Estas además antagonizan, no sé si os acordáis, mediante una serie de, en algunos trabajos lo vimos el año pasado, mediante una serie de mecanismos, pues por ejemplo, la producción de la enzima enolamina, que va a depleccionar. Esos son mis perros, que estoy dando la clase desde casa. Bueno, y nada, pues estas células MDSC tenían varios mecanismos para inhibir la función de las células T. Uno era esa enzima que hemos dicho que depleccionaba de triptófano. Otro mecanismo era la producción de la enzima óxido nítrico sintasa inducible, que va a elevar los niveles de NO2 y que hacen que esos niveles elevados de NO2 nitran, es decir, el nitrato se asocia a residuos de tirosina, por ejemplo, de las tirosinquinasas, y fastidian la transducción.
Incluso, bueno, vimos que podían afectar incluso a la producción de algunas moléculas transductoras del TCR, concretamente esta molécula, la CD3Z, ¿no? Que es precisamente una de las moléculas que se introduce en los receptores TCAR, pues, inhiben la acción de esas moléculas de traducción del TCR, ¿no? Con lo cual, al final, esas células pues suprimen la acción de los linfocitos T frente al tumor. También favorecen o atraen a células T reguladoras. Ya lo sabéis, esas células T reguladoras también suprimen la respuesta frente al tumor. Con lo cual, veis, estas estructuras pseudofoliculares se convierten en nichos donde las células B normales, B tumorales sobreviven mejor y donde pueden crecer y evitan ser agredidas por los linfocitos T del paciente, ¿no? Y bueno, ¿eso qué hace? Eso hace que, por ejemplo, cuando damos quimioterapias o incluso cuando administramos células T y a lo mejor reducen mucho la cantidad de células tumorales en sangre. Sin embargo, en estos territorios, digamos, protegidos, ¿no? Estos sería como las redes de delincuentes y narcotraficantes cuando se van, digamos, a un paraíso, ¿no? Se van a otro país donde ahí la policía no les persigue. Pues sería algo parecido a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que hay una molécula que su nombre es muy apropiado, se llama surbibina, que sabéis que que viene, bueno, en inglés surviving, ¿no? Y eso es como la proteína de la supervivencia, ¿no? Se ha visto que es una proteína antiapoptótica y se ha visto que en el tumor en la leucemia linfática crónica de células, son las células que viven en estos pseudofolículos las que tienen mayores niveles de esta proteína antiapoptótica, ¿vale? Y entonces esto permite que el tumor crezca y que cree un microambiente que va a dificultar que las células antitumorales lleguen a él y que las células antitumorales actúen sobre las células tumorales, ¿vale? Y ya hemos comentado que en esto es importante también las células, digamos, los cómplices, ¿no? Las MDSCs, los linfocitos T reguladores, ¿vale? Bueno, esto ya nos lleva, hemos visto esta parte, ¿no? Digamos, de lo que serían esos tumores que no son ni leucemia ni sólido, pero que tienen características de los dos, ¿no? Y esto nos va a permitir comprender mucho mejor cómo las terapias con TCAR son menos eficaces en los tumores sólidos, ¿no? Para ello, claro, la cuestión es si tiene que ir a matar. Esto es como cuando, bueno, pues como en las pelis de asesinos a sueldo, ¿no? El asesino tiene que ser capaz de llegar a la víctima a la que tiene que asesinar. En este caso, nuestros asesinos serían nuestras ninja, serían nuestras células TCAR. Y lo primero le tenemos que dar, digamos, la dirección de sus víctimas, ¿no? Es decir, esa dirección a veces la aportan los tumores, producen quimiocinas. Por ejemplo, hay tumores, hemos dicho que en las estructuras estas pseudofoliculares se producía la quimioquina CXCL12, que eso podía atraer a, pues a células, digamos, supresoras. Pues si nosotros incorporamos el receptor de esa quimioquina a nuestras células TCAR podrían ser atraídas por esos nichos pseudofoliculares, ¿no? Y de esta manera, pues estaríamos utilizando el mecanismo, digamos, de defensa del tumor como un mecanismo para hacer que nuestras células TCAR puedan acceder al tumor, ¿vale? También, aparte de llegar, tendrían que superar, digamos, esos guardaespaldas, ¿no? Que tiene el tumor, ¿no? Tendrían que superar la inhibición de los
pues tenían que superar la acción de las MDSCs con sus diversos mecanismos inhibitorios, las células T reguladoras. Bueno, en esto hay un truco que hay, por ejemplo, hay algunos, esto ya se ha hecho algún trabajo, en los cuales, por ejemplo, hay veces que los tumores, luego lo veremos, o en la siguiente clase, pero los tumores producen ciertas citocinas inmunosupresoras, ¿vale? Por ejemplo, producen interleucina 4. Esta citocina, pues no, digamos, antagoniza las respuestas celulares que son eficaces contra un tumor. Pues bien, se ha hecho un receptor de citocina quimérico que tiene la parte extracelular de la interleucina 4, pero luego la parte intracelular tiene la de un receptor inmunoestimulador, el de la interleucina 7. Y entonces lo que va a ocurrir es que si el tumor para protegerse produce interleucina 4, eso a esas células de CAR, en lugar de inhibirlas, las va a estimular, ¿vale? Con lo cual, ¿veis? Sería otra manera digamos, de utilizar nuestro conocimiento sobre los mecanismos biológicos del tumor para encontrar maneras de atacarlo. Otra cuestión importante, sabéis que hay veces que los tumores, y esto ahora mismo se hace, hay pruebas clínicas para estudiarlo, sabéis que hay tumores que expresan los ligandos de PD1, y estos tumores lo que consiguen de esta manera es si se acerca algún linfocito T que expresa PD1, lo matan, ¿vale? Porque sabéis que es un receptor que expresan las células, digamos, efectoras, tras haberse dividido unas cuantas veces, ¿no? Y en ese estado, esas células efectoras son muy sensibles a la estimulación con PDL1 o con PDL2 y en ese caso se mueren, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos, pues, por ejemplo, con lo que había comentado vuestro compañero, si el PDL1 en lugar de dar una señal inhibidora consigue dar una señal estimuladora porque le hemos introducido un receptor mutante de PDL1 que en lugar de inhibir estimula más, pues bueno, pues esta sería otra manera interesante, ¿no? de aumentar el potencial de esas células y su capacidad para matar células tumorales. Bueno, esto nos lleva, algunos me habíais criticado, con toda razón, que había explicado lo que era la truc therapy después de que apareciera. Y digo, ahí va. Y claro, claro, es que la explicación venía en una de las diapositivas que estaban tapadas, ¿no? Entonces, una de las maneras de intentar contrarrestar estos ambientes inhibitorios, pues podría ser lo que se llama que esto es una cachondada, porque bueno, ya sabéis que las CAR T-cells, ¿no? Bueno, sabéis lo que significa car en inglés, ¿no? Significa coche. Vale, pues la idea es que esto no es un coche, esto es un track, esto es un camión, ¿vale? Esto es algo más, ¿no? Más fuerte, ¿no? Vosotros imaginaos un coche que se choca contra un camión, ¿no? Pues dices, el coche se ha arrugado, se ha quedado hecho polvo, el camión tiene mucha más masa, es mucho más resistente, ¿no? Entonces, por eso le han puesto este nombre, que es un acrónimo de T-cells redirected for universal cytokine mediated killing. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que son unas si antes hablábamos de células T, ¿no? De Superman, pues esto no sé, esto puede ser, yo qué sé, la masa o algo así. O sea, esto es algo ya tremendo. Entonces, realmente lo que se hace, sabéis que normalmente las células T normales dependen para su activación y sobre todo para la diferenciación del TGL1, dependen de una citocina que no producen normalmente los linfocitos T, sino que la van a producir las células dendritas, que es la interleucina 12. Pues aquí sería la cuestión, si al linfocito T primero ya le dimos los poderes, ¿no? de la célula B, ¿no? Le dimos un receptor PCR de alta afinidad, ahora sería como si le diéramos los poderes de una célula dendrítica, de una célula con capacidad de presentación antigénica, con capacidad de
de producir interleucina 12, que es muy inmunoestimuladora para los linfocitos T y para las células NK. Y entonces, de esta manera, esta sería una manera, con estos linfocitos T, imaginaos que un linfocito T llega a un entorno donde hay citocinas inhibidoras de la respuesta de células T, pero si este linfocito T es capaz de producirse su propio factor interleucina 12 para activarse, pues de esta manera sería mucho más potente. ¿Vale? La interleucina 12, de hecho, reduce la supresión de las células T reguladoras, también modifica las células MDSC y las células dendríticas, con lo cual es una citocina muy, muy potente. Ayer vimos, precisamente en el final del tema de los fármacos, que se estaban desarrollando ahora anticuerpos, precisamente frente a interleucina 12 e interleucina 23, porque eran moléculas, digamos, muy inmunoestimuladoras y muy proinflamatorias, y entonces aquí ahora estamos en el contexto contrario, ahora estamos en el contexto de que nos interesa que haya inflamación, nos interesa que haya agresión al tumor, entonces pues el introducir en nuestras células CAR la posibilidad de producir estas citocinas proinflamatorias, pues vendría muy bien, ¿no? Y luego viene otra manera de lograr esto, de superar la inhibición por parte del tumor o por parte de esas células de escolta que rodean al tumor y que pueden producir citocinas como la interleucina 4, ¿no? Que pueden inhibir las respuestas celulares de las células T. Pues bueno, otra manera sería el utilizar receptores quiméricos de citocina que van a responder a interleucina 4, pero se van a unir a interleucina 4, pero en lugar de transducir una señal inhibitoria, como están trucados, lo que van a hacer es transducir una señal inmunoestimuladora, ¿no? Y esto, pues, concretamente el receptor, la parte intracelular del receptor de interleucina 7, y esto lo que va a hacer es estimular la proliferación y la acción antitumoral de estas células de CAR. Y de esta manera, pues hemos, digamos, aprovechado el propio mecanismo de defensa del tumor, que era producir interleucina 4, para estimular todavía más a nuestras células CAR. Y más cosas que se pueden hacer en este sentido. Bueno, pues llegamos aquí al tema de los inhibidores de punto de control, ¿no? Fue lo último que vimos también en el tema de ayer de los fármacos antiinflamatorios. Bueno, estaba dedicado a fármacos biológicos que actuaban en points como inductores de respuesta antitumoral. Y bueno, y ahí veíamos a la proteína PD1, que es una proteína que no expresan los linfocitos T, digamos, novatos, pero sí los efectores. Tras la activación y tras la proliferación y tras la expansión clonal, pues empieza a producir este PD1 que tiene un ligando, bueno, un par de ligandos, PDL1, PDL2, que van a disminuir la actividad de las células T, incluso pueden llegar a eliminar a las células T con PD1 que se unan a sus ligandos. Entonces, bueno, los inhibidores de punto de control decíamos que bloquean estos receptores inhibitorios. Entonces, podríamos combinar la terapia con células CAR-T con el uso de fármacos inhibidores de punto de control, o la idea que se le había ocurrido a vuestro compañero, pues el decir, bueno, le incorporamos a nuestras células CAR, les incorporamos un receptor que cuando interaccione con PDL1 y PDL2, en lugar de inhibir, active, ¿vale? También podrían utilizarse otras terapias que, por ejemplo, que bloqueen el inhibidor de CTLA4, aunque ya vimos al final del tema anterior lo peligroso que era el sistema CTLA4 CD28. Vimos el problema que tenía ese ensayo clínico que os conté con anti-CD28, en el cual pues, prácticamente a los 6 primeros voluntarios que
que participaron en el ensayo clínico, pues les indujo un fracaso multiorgánico, ¿no? Por tormenta de citocinas, con lo cual estas cosas, bueno, pues eso, hay que quedarse, digamos, entre, bien en esta diapositiva, ¿no? Entre lo que es, digamos, hay que lograr la eficacia, pero sin perder la seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a las limitaciones principales de estas terapias, ¿no? En tumores sólidos, hemos visto que uno de los problemas gordos era que las células no pudiesen acceder al tumor o no lograran sobrevivir. Hemos visto cosas que se pueden hacer a este respecto, incorporar quimiorreceptores, incorporar el gen de la interleucina 12, que sería el TRAC therapy, incorporar, por ejemplo, receptores que reciben las señales inhibitorias del tumor, pero las convierten en señales estimuladoras de la respuesta. Y hay otro problema que no hemos hablado antes, que, bueno, hablaremos más tarde, y es y que contribuye a que estas terapias no tengan la máxima eficacia posible, y es que estas células CAR-T tienen, como hemos dicho, unos receptores para antígeno cuya parte extracelular es BCR. En muchos casos, esos genes BCR han sido obtenidos a partir de genes murinos ratón que servían para el anticuerpo frente a ese CD concreto. Pues el problema es que esas secuencias proteicas son extrañas y son inmunogénicas, ¿vale? Y esto puede provocar la estimulación de respuestas anti-CAR, ¿no? Contra estos linfocitos T-CAR. Yo creo que este va a ser un campo importante en el futuro, porque esto es algo que sí que, digamos, sería como en el caso de los fármacos biológicos, ¿no? La estimulación de los anticuerpos. Pues aquí sería la estimulación de las respuestas contra las células T-CAR, ¿no? Y esto ya se ha observado, creo que en los grupos que presentasteis, alguno de los grupos que presentasteis trabajo el año pasado, iba algo de esto. No sé si en el chat queréis comentar algo al respecto, pero me parece que uno de los trabajos que hicisteis el año pasado valoraba esto. No hay nadie que se acuerde del trabajo que presentó el año pasado si tenía algo de esto. Yo creo que sí. Uno de los trabajos hablaba un poco de cómo es las células T-CAR al final estimulaban respuestas contra ellas, y esto hacía, por ejemplo, que fueran, si las intentábamos administrar una segunda vez, pues la segunda vez ya no funcionaba como la primera, ¿vale? Porque ya habríamos generado clones anti-T-CAR, ¿vale? Y por otro lado, también tenemos la otra posibilidad, ¿no? Que es, bueno, en lugar de quedar corto, me paso, ¿no? Como dijeron hace unas semanas un ministro, ¿no? Se han pasado en montañas, ¿no? Pues algo así, ¿no? Cuando las células T-CAR, pues no son completamente seguras y producen unos efectos adversos que pueden ser peores que la propia enfermedad que intentábamos tratar. Estos efectos en general suelen tener que ver con el on-target off-tumor effect. También pueden tener que ver con la inducción del síndrome de citocinas, aunque eso es más, el síndrome de inducción de citocinas es más típico de cuando la célula tumoral está en la sangre y está accesible, ¿vale? Es decir, cuando utilizamos células CAR frente a leucemias. Y bueno, y para esto se han desarrollado unas soluciones tecnológicas que ya hemos comentado algo sobre ellas. Una sería introducir mecanismos de seguridad que nos permitan, en el momento que veamos, oye, que las células T-CAR se están pasando, damos al botón, le damos ganciclovir al paciente y nos hemos cargado las células CAR-T que ya habían eliminado el tumor y lo que estaban dando era más problemas que soluciones, ¿no?
Y luego la otra cosa que ya hemos comentado al principio de esta clase, ¿no? El mejorar la precisión de estas células, elegir combinaciones de dianas, de antígenos, dianas, ¿no? Del tumor que realmente su expresión esté restringida al tumor. Y bueno, esto casi, bueno, lo vamos a empezar a contar, que todavía que son y 52, pero lo desarrollaremos ya en la tercera clase que tenemos de este tema. Y yo creo que nos dará tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora de una manera un poco revisión histórica, un poco cuáles fueron los fracasos iniciales de estas terapias, cuáles son los problemas que da el tráfico hacia el tumor y las barreras alrededor del tumor. Profundizaremos un poco en esa terapia que hemos dicho que le pusieron este nombre un poco tan gamberro, ¿no? Del track, de la terapia del camión, ¿no? Y veremos también algunas maneras, por ejemplo, introduciendo quimiorreceptores en las células TECAR, maneras de direccionar a las células hacia el tumor. Y finalmente, pues veremos algunas cosas también sobre cómo se puede reducir la inmunogenicidad de las células TECAR. Bueno, nos quedan, son y 53, vamos a seguir un poquito y vamos a revisar un poquito la parte, digamos, de fracaso, ¿no? de los CARs de primera generación contra los tumores sólidos. Y bueno, estos se intentaron hacer contra un cáncer que es realmente cuando lo empiezas a tratar con quimioterapia, el cáncer de ovario, y al principio responde muy bien, pero luego ya aparecen células resistentes a la quimioterapia y entonces ya llega un momento en el que no hay, pierden la quimioterapia, pierde eficacia, entonces pues no hay soluciones, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, se decidió, estas células tienen un receptor de folato, ¿no? De ácido fólico, y también tienen una molécula, ambas de adhesión. Bueno, esto es en otro tumor. En el neuroblastoma aparece una molécula de adhesión específica de esas células que se llama CD171. Entonces se probaron estas dos cosas con gran esperanza por los éxitos que habían tenido en leucemias y se fracasó. ¿Vale? Se veía que después de hacer todo este proceso de alteración genética, crecimiento in vitro, de infusión, pues las células desaparecían. Sin embargo, en una pequeña minoría de los pacientes en los que el tumor remitía, a lo mejor era un porcentaje pues, bajo, a lo mejor un 10%, pues se vio que en esos casos sí que persistían células CAR y que esas células CAR no solo eran CD8 citotóxicas, sino que también había células CD4 y que curiosamente tenían un fenotipo de tipo memoria central, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión sería cómo interpretar estos hallazgos. Y bueno, como son ya y 56, os dejo que penséis sobre estas cosas para hasta la siguiente clase. Creo que será el viernes de la semana que viene, si no me equivoco, si alguien me lo puede confirmar. Me parece que en mi horario en la semana que viene no tenemos clase me parece que hasta el viernes por la tarde. Creo que la semana que viene tenéis muchas prácticas, ¿no? O algo así. Y entonces, pues no tenemos clases. Entonces, bueno, pues para mí, después de estas 4 clases seguidas en 3 días, pues va a ser voy a descansar un poco, que me podré dedicar a otras asignaturas. Gracias. Y nada, entonces aquí lo dejamos y ya seguiremos el viernes de la semana que viene. Yo creo que, bueno, posiblemente en esa clase acabaremos el tema. Luego nos quedarán un par de clases antes del examen.
a lo mejor podremos dedicar alguna a discutir cosas en relación a vuestras respuestas a los cuestionarios, dudas que planteabais, y otra de las clases pues la podemos dedicar a, os pongo así un examen de, bueno, ya entonces sabremos si el examen, esperemos, es presencial o es virtual. Entonces pues haremos alguna pruebecita un poquito pues como de ensayo, ¿no? del examen, ¿vale? Entonces, pues nada, hasta la semana que viene. Voy a parar la grabación y nada, ya podéis ir a la siguiente clase.